¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les cuento. La situación en principio no es un tema excepcional. Son muchísimos los casos que tenemos, yo creo que en todos los tribunales de familia del país, de pedidos de cambios de apellidos. No solamente por parte de personas mayores de edad, sino también por parte de personas menores de edad, incluso de edades bastante escasas, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de una nena de 9 años, de un pedido que hizo ya cuando tenía tenía 7, 8 años cuando inició este pedido, así que era bastante chiquita, y sin embargo digamos, la petición continuó hasta que llegó al dictado de la sentencia. Así que no son temas tan anormales. Eso me parece que es importante remarcarlo porque demuestra que hay mucha gente que tiene un interés personal en modificar los registros con los que donde figuran sus nombres, ¿no? Las partidas de nacimiento, la documentación. Hay mucha gente que tiene interés en esto. Y en paralelo a esto también se nota que hay mucha gente que en definitiva utiliza algún nombre, se hace llamar por algún nombre que no es exactamente el nombre que tiene en su documentación, porque una de las cosas que se observa en este tipo de expedientes es esa disparidad que hay entre cómo la persona se denomina y se hace llamar por las personas de su entorno, y la diferencia que hay entre esa forma de llamarse y la inscripción que tiene en sus partidas, ¿no? Así que me parece que es un tema como para tenerlo en cuenta y para pensarlo como sociedad también. En este sí. caso, ¿cuál es el argumento de la nena? Mira, el argumento principal que se da en este tipo de circunstancias es esta situación de no sentirse identificado o identificada con el nombre que uno tiene inscripto, ¿no? Los motivos pueden ser muchos. En este caso, bueno, la nota salió publicada como con un resumen de la situación, que era esta situación como que le producía vergüenza, pero bueno, es como una especie como de resumen, decirlo de esa manera, de toda la situación que ella sentía. En definitiva, lo que ocurría era esto de no sentirse identificada porque no tenía relación o no tiene relación con el padre, porque sabe que el padre hizo cosas que en el grupo social donde se maneja no están bien vistas, ¿no? La situación de haber cometido, en este caso particular, un delito y que la gente del entorno lo conocía, entonces esa situación le producía una suerte como de rechazo de usar ese apellido y que la identifiquen a ella con esa otra persona que había hecho eso que ella misma veía como algo malo, si bien era muy chiquitita cuando estos hechos habían pasado. Entonces, estas cuestiones como de sentirse que esto a mí no me pertenece, este nombre a mí no me pertenece, esas son las cosas que motivan en general a las personas para pensar en los cambios de nombre. Uno de los temas como más normales que se veían en algún momento tiene que ver con la cuestión de género. La ley de identidad de género dio solución para las personas trans, para modificar los nombres sin necesidad de realizar una actuación judicial. Pero las personas que no son trans, igualmente en muchas ocasiones pasa también esto, de yo tengo este nombre, pero por más que me llamen por la calle, yo no me voy a dar vuelta porque no me están hablando a mí, ¿no? Digamos, creo que si todos nos ponemos a pensar situaciones de personas que conocemos, o incluso la propia biografía de muchas de las personas que escuchan, se pueden plantear sí, a mí me pasa esto, a mí si me llaman por mi primer nombre yo no registro porque yo uso el segundo, no uso el primer nombre. Entonces son cosas que son bastante más cotidianas de lo que uno cree, y obviamente que esas cuestiones llegan a los tribunales donde les tenemos que dar algún tipo de solución, y la solución es mantener la situación en un statu quo, digamos, mantener la situación que está, porque la respuesta jurisdiccional, digamos, la respuesta del Poder Judicial puede ser esto queda así porque está así desde hace X años y así queda, o pensar en si no es más beneficioso para la persona y también para el resto de la sociedad
que la documentación realmente refleje lo que la persona piensa de sí misma y cómo se maneja obviamente con los demás, ¿no? Entonces, que si la llaman con un nombre, se da vuelta porque se reconoce y además ese nombre también es el nombre que figura en su documentación. Entonces, ese es como el planteo, incluso yo les diría que es el planteo que nos estamos haciendo en general en los tribunales y también desde el ámbito jurídico, de hasta qué punto podemos pensar como necesario que la persona tenga que tener motivos como tan graves para que el cambio de un nombre realmente pueda darse. O si los motivos pueden ser estas cuestiones que son muy cotidianas, como yo les estoy comentando ahora. Digamos, con esas cuestiones cotidianas ya es suficiente para pensar en un cambio de nombre. Claro, exactamente. Así que son más frecuentes de lo que uno piensa, quizás estos Sí. pedidos. Lo que tarda en llegar la decisión judicial suele ser también ese plazo, 2 años más o menos. Depende de las circunstancias. Hay veces que demoran algunas cuestiones en el expediente. Bueno, ahora con el tema de la pandemia hay plazos que se postergaron por una cuestión de que estuvieron suspendidos durante varios meses los plazos procesales, así que ahí ya hubo un periodo donde hubo una demora. Así que depende, hay veces que las personas empiezan un proceso, también como que lo frenan un poco para ver si avanzan o no avanzan, después vuelven a avanzar y bueno, hay veces que eso también incide en el plazo total desde que se inicia hasta que culmina el expediente. Hay veces que se realizan cierto tipo de pruebas, en algunos casos lo que yo puedo ver, yo no adhiero a esa postura, pero lo que veo bastante en este tipo de expedientes es que se realizan, por ejemplo, pruebas periciales, una evaluación psicológica o psiquiátrica para ver si la persona se identifica o no a sí misma de determinada manera, digamos, cómo incide si hay un daño por usar un nombre determinado o no. No es mi idea, digamos, yo no adhiero a pensar que tiene que ser tan grave la situación como para pensar en un cambio, sino con las evaluaciones más normales, esto, ¿no? De poner en evidencia que la persona usa un nombre que no es el nombre que está inscripto y que tiene motivos personales, quizás algunos son tan íntimos que a veces hasta le resulta difícil decirlos o ponerlos en palabras. Claro. Sí, ¿y en la zona suele ser frecuente, aquí en nuestra zona, o no tanto? Sí, es muy frecuente, te digo, no solamente acá, en todo el país es muy frecuente esto, y cada vez aparecen más sentencias que se hacen visibles, y detrás de una sentencia que se hace visible tenemos un montón más que no lo son, digamos, que transcurren dentro de la normalidad del trabajo de los tribunales. Una de las primeras sentencias que se hicieron visibles de cambios de apellido de una persona mayor de edad fue justamente en la ciudad de Neuquén. No me acuerdo exactamente la sentencia, pero un expediente que fue en su momento muy publicado, no solamente en los medios jurídicos, sino también en los medios de difusión general, que debe haber sido aproximadamente en el año 2006 o 2007, así que en ese momento era como llamativo que no se le exigía a la persona que estaba pidiendo el cambio, que era un hombre ya de 40 y algo de años, si mal no recuerdo, que lo que pedía era sacarse el apellido paterno por esta cuestión de no haber mantenido un vínculo casi desde su infancia o desde su infancia, y que eso le producía que utilizaba el otro apellido y de repente la gente cuando presentaba el documento, pero vos no sos fulano, no, yo no soy fulano, en verdad en los papeles yo soy tal, pero en mi vida de relación soy otra persona. Entonces, como para asimilar en un solo y unificar, digamos, el nombre, pidió el cambio y se le hizo lugar. Eso fue, te diría, una de las primeras sentencias que se hicieron públicas sobre el tema de no tener que andar buscando como cosas tan rebuscadas para pensar en el cambio del nombre. Que hay cuestiones que surgen desde otro lado y que surgen también con otra naturalidad, ¿no? Digamos, yo lo que pienso es, pensemos cada uno la cantidad de gente que conocemos en que utiliza nombres que no coinciden con los nombres que están en
en el documento, el nombre, el apellido, usar el segundo nombre y no el primero, y nos vamos a dar cuenta que es mucho más normal. Y la pregunta que, digamos, nos tenemos que hacer también desde el punto de vista del Estado es o desde la sociedad, ¿no? ¿Es conveniente que las personas tengan, por un lado, un documento que diga otra cosa, que nadie conoce más allá de la persona que lee ese documento, y el nombre con el que la persona se vincula con la sociedad? ¿Es conveniente o es conveniente mejor tenerlo unificado eso? Sí, muy interesante. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias.